Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas. Bienvenidas un día más a La Palabra Errante. Hoy vamos a hablar sobre un tema un género, subgénero, etiqueta, llámalo X, del que últimamente se está hablando mucho. Y antes de empezar a presentar también a la invitada que tenemos hoy, me gustaría, llevaros conmigo a hacer una pequeñísima, muy breve reflexión. Y es que yo, pensando cómo quería introducir este tema, la primera idea que me vino a la cabeza es: ¿no tenéis la sensación, ¿no?, de que nuestro mundo es cada vez más oscuro? ¿No? Vivimos rodeadas de una guerra, de hambruna, de pobreza. Además, ¿no?, cada vez que pasan los años, tú como persona individual, ¿no?, la vida se complica. Y cada vez tienes que hacer frente a 1000 responsabilidades, descubres qué es eso de hacer la declaración de la renta, descubres los problemas que hay detrás de llevar una casa. Laura se ríe, pero sabe, entiende. Y la vida cada vez se hace más difícil, ¿no? Seguramente toda esta oscuridad que se percibe en el mundo, ¿no?, es el reflejo posiblemente no, seguro, se refleja en lo que se escribe, lo que se publica y obviamente en lo que leemos. No hace mucho el grimdark fue un subgénero que triunfó precisamente por eso, ¿no?, por la crudeza de los temas en los que trataba. Y es que a veces es verdad que necesitamos leer textos que nos hagan conectar con la realidad, que nos inviten a analizarla y a ser críticos con ella. Porque hay momentos en los que queremos avivar, pues, nuestra conexión con el mundo, luchar contra lo que queremos, una injusticia, aunque sea sentadas, ¿no?, delante de un sofá. Sí, delante de un sofá, perdón. Sentadas en un sofá leyendo un libro. Pero es que hay otras veces que no. Hay otras veces que tú no quieres hablar de guerra, de pobreza, de leerte un libro o escribir un libro que te vaya a hacer sentir mal. Hay momentos en los que sientes que la vida ya es suficientemente complicada como para echarle aún más leña al fuego y ponerte a leer textos hiperrealistas, duros, que te hagan entristecerte, enfurecer o incluso desmotivarte. Y es que hay momentos en que necesitamos textos que nos hagan sentir bien, que nos calienten por dentro. Y es por eso que hoy tenemos aquí a Mavi Pastor, que es una autora nacional, de algo llamado Feel Good. En el capítulo de hoy lo que vamos a intentar es esclarecer los límites de esta categoría. Luego ya hablaremos qué es, si es un género, un subgénero o simplemente una etiqueta. Y también que nos recomiende lecturas que nos animen, que nos alegren por dentro, que nos aviven el corazón, ¿no? Ya sabéis que yo estoy ahora en busca y captura de nuevas novelas, desde que descubrí que no solo me gusta la fantasía, así que ahora tal vez el feel good puede ser una buena opción. Así que yo estoy abierta a todo tipo de sugerencias. Pero antes de entrar en materia, como siempre, ¿no?, presento a mis compañeras, que hoy somos 3. Se han caído unas cuantas compañeras, pero bueno, más íntimo, más acogedor. Así que, hola Laura, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo no estoy leyendo Phil Good, o al menos no creo que lo sea. Mira, en papel estoy con El Reino del Puente de Daniel L. Jensen, que es la primera parte de una biología de un famoso enemies to lover. Vamos a matarnos, somos de reinos opuestos. Yo he ido a casarme contigo para matarte, para revelar todos los secretos de tu nación y destruirla desde dentro. Y por ahora, pues bien, no se ve mucho, pero vamos, que para el podcast llevo como un 40% o algo así. Y luego, como siempre, en audiolibro estoy con Children of Fallen Gods
de Carissa Broadbent, o como se diga, que estos gentes en inglés se ponen unos apellidos muy raros, que es la segunda parte de The War of Lost Hearts, que ya me leí el primer libro, no me dijo demasiado, pero bueno, voy a leerme el segundo, si total, son solo 3 y cada vez son más gordos. Y, y bueno, pues también ni fu ni fa, pero hay una de las 3 tramas que sí que me está gustando y que es un personaje que no salía en el primer libro, así que eso que me llevo. Qué bien. Hola Mavi, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy encantada de estar con vosotros, tenía muchas ganas de estar aquí. Yo estoy leyendo en papel, pero no me lo he traído porque estoy desubicada, como os he dicho. Estoy en un lugar que no es el mío, estoy prestado. Pero en papel estoy leyendo La librería Café de los Gatos. Es uno de los últimos, aunque no el último, de los títulos publicados por la editorial Maeva. Y lo acabo de empezar, o sea, llevo 22, 26 páginas, una cosa así. Parece novela feel good, hasta que no la termine no podré confirmarlo. Pero tiene 3 ingredientes, luego hablaremos de esto si queréis, pero librería, café y gatos que ya pintan muy feel good. Y el tono en el que ha comenzado la historia, además, también parece que es bastante novela feel good. Y en digital estoy terminando, estoy alrededor del 89% con un ensayo, un libro de no ficción que es Personas altamente sensibles, que me queda muy poquito ya para terminarlo. Audiolibros, tengo uno a mitad en familia, porque escuchamos audiolibros en familia, esto ya lo he contado muchas veces. Yo sola me aburro, pero si lo escuchamos entre todos, estoy con Charlie la fábrica de chocolate, que lo conocemos todos. Ay, claro, no había caído la posibilidad de escuchar un audiolibro en compañía. Tiene que ser interesante. Sí, con cualquier altavoz de estos inteligentes o incluso en el teléfono se pone en voz alta y ya está, pero bueno, nosotros lo solemos mandar al Google Home y a veces durante la cena, si ya nos hemos contado todo lo que nos tenemos que contar durante el día y la conversación, pues igual entre bocado y bocado no fluye tanto, en vez de ponernos la tele nos ponemos un audiolibro y así luego lo vamos comentando. Nos escuchamos juntos. Esta costumbre la empezamos en pandemia, nos escuchamos juntos toda la saga de Harry Potter entera, todos los libros. Entonces está muy guay porque luego cuando te quedas en un punto, en otro momento a lo mejor sales a dar un paseo o lo que sea y vas comentando, ostras, se quedó interesante, a ver qué pasará ahora, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces está guay, lo recomiendo. Qué Suena guay. bien. Y para los viajes en coche también mola. Claro, sobre todo con peques, que así los tienes entretenidos. Son un montón de horas a veces, entonces, dale, sí. Pues yo estoy leyendo, no sé si ya lo dije en el capítulo anterior, estoy leyendo Las bestias olvidadas de él. Creo que hace 15 días lo empecé, o sea que es posible que lo comentara. Que Sí, creo que sí. es un libro precioso, muy bonito. Estéticamente hablando, ya sabéis que yo compro los libros por lo bonitas que son las portadas, luego ya me lo leo. De Duermevela. Fue un regalo de cumple y me lo estoy leyendo ahora y la verdad es que es una historia que me está gustando mucho y que trata temas, o sea, está escrito en 1900 no sé qué y no lo parece. Y no lo parece por los temas que trata, porque habla sobre, o sea, básicamente la historia se podría resumir en una hechicera 1974. Es una hechicera, una de las brujas más poderosas de este universo, que lo único que quiere es que la dejen tranquila con sus animales. Y no hace más que venir a molestarle. Podría ser cualquiera de nosotras. Sí, es en plan, que me dejéis en paz, que no quiero saber nada de vuestras guerras ni de vuestros reyes. O sea, básicamente la novela es todo el rato esto, ¿no? De dejarme en paz, no me voy a casar con nadie, no me interesáis ninguno de vosotros. Estoy hasta las narices de que vengáis a la puerta de mi casa a pedirme cosas que no pienso daros, ¿no? Es que es muy interesante. Se están riendo de mí por el chat. Makoto, te voy a banear, que lo sepas. Vale, pues si os parece empezamos. Voy a buscar dónde tengo las palabras escritas, ¿vale? A ver, la mayoría de las que estáis en el chat ya conocéis a Mavi, porque precisamente una de las palabras es Twitch. Sí, me define.
De hecho, hace 2 o 3 semanas o así recibí un email de estos de Twitch diciendo, va a ser tu tercer aniversario en Twitch, celébralo con tu comunidad. Y bueno, no he hecho nada para celebrarlo con mi comunidad. Pido mil perdones, pero no lo he hecho. Pero sí, ya a lo tonto, hace ya 3 años que abrí el canal, que bueno, como todo en la vida, creo que ha ido mutando, pero a la vez ha ido manteniendo su esencia, porque además desde el principio arrancó como un canal de productividad. Y yo siempre lo digo que para mí es como terapia, o sea, Twitch no sé qué tiene, pero el tipo de interacción que hay con la comunidad, el vínculo que se crea es muchísimo más intenso y muchísimo más especial que el que se puede crear a través de otras redes sociales e incluso a través de otros directos, porque bueno, pues tú puedes hacer un directo en Instagram, pero es totalmente diferente, no es la misma sensación, es como estar juntos en casa, de alguna manera. Así que a mí el mundo de comunidad twitchera me encanta y me parece muy bonito. Y hoy en otro canal bromeaba sobre los números, ¿no? Pues los que estamos en Litera Twitch no tenemos los números de la gente que se pone a jugar a videojuegos así en plan masivo, que hace otro tipo de directos, pero aún así a mí me compensa, a mí me llena muchísimo. Sí, además es una comunidad que es muy pequeña y además Mm. que, yo qué sé, Makoto está en todos los directos de todo el mundo. Por ejemplo, yo me la encuentro en todos lados. No, entonces llega un momento en que hostia, yo he hecho muy buenas amigas gracias a Twitch y creo que, claro, 3 años, coincide con la pandemia, no deja de ser una forma de conectar con los demás y precisamente, me estoy reyendo lo que está diciendo Makoto, perdón, precisamente lo que crea es una buena interacción entre personas porque es que precisamente en directo está el chat, ahora Twitch ha implementado muchas opciones para que la gente interactúe de forma más directa, ¿no? O sea que a mí también me gusta. Y el tema de la productividad también, que lo estuvimos comentando, Laura también lo comentaba, que a veces hacemos directos productivos solo porque así escribimos, ¿no? Sí. Ayuda a enfocarse mucho. Hay días en los... Hoy, por ejemplo, yo no tenía planeado hacer un directo, porque suelen ser los viernes por la mañana, pero al decirme Mireia que ella no iba a hacer el suyo, digo, venga, va, pues lo hago yo. Vamos y nos ponemos y nos enfocamos, porque ese rato que estoy ahí, cuando además pues tienes la cámara encendida, no te mueves de la silla prácticamente, o sea, si tienes que ir al baño vas como en un microsegundo de decir, vuelvo ya, vuelvo ya. Y si es posible, además, lo hago durante el bloque productivo, obviamente, para que en el descanso no me tengan que esperar. Pero, claro, ese rato estás obligada, entre comillas, ¿no? Pero una obligación positiva a estar ahí y a centrarte en lo que estás. Así que a mí los directos de productividad me cunden muchísimo. Y luego siempre hablamos de que la profesión del escritor es una profesión muy solitaria. Entonces, el poder juntarnos en estos descansitos y poder contarnos cómo nos va y poder hablarle a alguien de, mira, estoy atascada en un capítulo porque no hay manera de sacarlo, porque tal, o he revisado este texto 20 veces, o estoy súper contenta porque he escrito 2000 palabras, me da igual. Compartirlo con alguien que esté haciendo algo similar, yo creo que nos motiva mucho más a seguir haciéndolo. Sí, de acuerdo. Vale. Seguimos. La segunda palabra, en verdad, es que estoy haciendo trampa y es un sintagma en realidad, que es 12 meses. 12 meses, 12 formas. Sí, me he propuesto un reto literario que no creía que era tan novedoso, por decirlo de alguna forma, pero el feedback que estoy recibiendo a lo largo del año, además, mañana, bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, Tatiana dice esto porque estoy escribiendo una colección de relatos cortos, románticos, 12 formas de vivir el amor.
Son 12 relatos, uno por mes, pildoritas de amor que cada una lleva un nombre de un mes del año en el título, de forma que son relatos además como muy estacionales, ¿no? Muy del momento, muy de si hace frío, si hace calor, de perogrullo que pueda parecer esto. Y justo mañana se publica el 6º relato, con lo cual llego a la mitad de este reto literario que no solo está sorprendiendo y gustando a los lectores, sino que a mí como escritora me está poniendo las pilas en muchos sentidos. O sea que estoy muy agradecida de haber decidido hacer este reto, que además cuando yo a principios de diciembre establecí mis objetivos anuales de escritura y este reto no estaba, ¿vale? Y prácticamente una semana y media antes de publicar el relato, el primero de ellos, dije, voy a hacer este reto. Y lo hice, sin pensarlo demasiado y sin darle muchas vueltas. Yo soy una persona bastante organizada, cuadriculada, planificadora y demás. De vez en cuando me dejo llevar por la espontaneidad, veo que me trae cosas buenas, ¿no? Entonces me anima más a seguir explorando por ahí. Qué guay. Sí, tiene muy buena pinta. La tercera palabra es 40. 40. Estoy muy comprometida con visibilizar diferentes edades en la literatura. El 40 viene de Amor tras los 40, que fue mi primera novela y a la cual creo que le guardaré un cariño enorme siempre. Ahora todavía se lo guardo porque es súper reciente, ¿no? Pero creo que dentro de mucho tiempo le seguiré guardando. No es mi primera publicación, pero sí es mi primera novela publicada. Tampoco es la primera que escribí, pero bueno, es la primera novela que decidí publicar y le tengo mucho cariño a Amor tras los 40 porque tuvo una acogida estupendísima en redes sociales. Tiene una acogida muy cariñosa cuando la presento en eventos físicos y llego a otros lectores. Y me permitió, sobre todo, reivindicar el papel de las personas conforme cumplimos años. Nos siguen pasando cosas, seguimos siendo interesantes y, por tanto, seguimos siendo dignas de ser protagonistas. Y especialmente en el caso de las mujeres. O sea, creo que una mujer que haya cumplido 40 años, no sé si alguna puede ser que se identifique con esto, pero creo que una mujer que todavía que ha cumplido 40, que ha cumplido 50, que ha cumplido 60, todavía tiene mucho que decir y todavía le pueden pasar historias dignas de ser contadas. Entonces, cuando leía novela romántica, tenía una espinita clavada de que parece que si no te has enamorado a los 30, es el apocalipsis, es el desastre y vas a ser la vieja loca de los gatos ya de por vida. Que está muy bien también ser la vieja loca de los gatos, oiga, pero que no necesariamente. Entonces, quería reivindicar un poco que seguimos teniendo derecho a vivir el amor a cualquier edad, porque además, o sea, no es una utopía, o sea, es que en mi día a día, en mi realidad, yo veo a la gente de 40, de 50 años que sigue enamorándose, que sigue teniendo nuevas relaciones o que sigue decidiendo terminar con las relaciones con las que estaba porque ya es una nueva persona. Y creo que todas esas historias merecen ser contadas. Y en mis novelas trato siempre de introducir tanto personajes por encima de los 40 como personajes por debajo de los 20, que también son los grandes olvidados. O sea, es como que vivimos en una sociedad adultocéntrica o adultcentrista, nunca sé decirlo bien, y muy basada en la eterna juventud, y todo lo que queda fuera de esa bola central, lo que queda por un lado y por el otro, se elimina. O sea, en la vida estamos rodeados de niños y en las novelas, a no ser que sea una novela infantil, no ves un niño en ningún lado, no hay niños. ¿Qué pasa? ¿Se los comen en esas novelas? ¿Qué hacen? ¿Los guardan en un armario? No entiendo cómo puede ser que se cuenten tantas historias sin niños, cuando aquí antes de empezar hemos tenido que contar varias historias de niños
del nivel personal de cada uno, cómo nos afectan a cada uno, aunque esos niños no estén, ¿no? Entonces, es algo que me parece muy importante incluir en la literatura. Uy, tenemos un espontáneo. Sorpresa. Llamado con una campana. Justo ¿Has hablábamos oído de hablar niños. Hablábamos de niños, yo. He dicho, si no los han matado, está aquí. Sí, están vivos. Buenas. Buenas, Aritz, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sobreviviendo, así que muy bien. Estábamos justo dando las palabras a Mavi Ujú. y la cuarta, si no me he descontado, sería Ágora. Ágora. El ágora, que es una palabra que llama mucho la atención dentro del título El corazón del ágora verde, se refiere a un lugar de encuentro, o sea, toma esa palabra de la plaza pública griega en donde había un encuentro de todos los ciudadanos. Entonces, El corazón del ágora verde es una novela de encuentro, es una novela coral. El ágora verde es el nombre que se le da a la comunidad de vecinos que los protagonistas quieren construir y precisamente toma el nombre de ese ágora, lugar de encuentro, y verde porque es además un lugar sostenible. Y además en este lugar tan especial que es el ágora verde se darán encuentro personas, por supuesto, de todas las edades. Vale, luego ya pasamos a otra faceta tuya con una palabra nueva que sería educación. Sí. De hecho, forma parte de mí. O sea, forma parte, igual que escribir, creo que forma parte intrínseca de mí. La educación forma parte intrínseca de mí también. Creo que he sido docente siempre, incluso antes de ejercerlo. Creo que en el instituto ya era la típica que le contaba el tema a los compañeros para decirles cómo se lo tenían que estudiar y demás. Luego me decían, Mami, he aprobado gracias a lo que me contaste. Y digo, mira, pues fenomenal. O sea, eso que nos hemos ganado en un recreo. Y siempre ha estado conmigo. Obviamente, cuando fui a ser madre, y creo que nos pasa a muchas personas, me sumergí de lleno en el mundo de la educación infantil. Yo ya tenía mi experiencia como profesora de secundaria, era profesora de geografía, historia e historia del arte, y bueno, ciencias sociales y todas estas cosas que meten en el mismo cajón. En secundaria, pero a partir de mi maternidad me embebí y me leí todo lo que había por leerse sobre la educación en la etapa de 0 a 6 años. Además coincidió con cuando me mudé a Londres y aunque empecé a trabajar en la secundaria, pronto cambié y me fui allí también a la educación infantil, que cuadraba mejor con la etapa que estaba viviendo. Y me di cuenta de que había mucha gente perdida en el mundo de la paternidad y la maternidad. Me preguntaban muchísimo y decidí abrir un blog para ayudar a hablar sobre educación. Y por tanto, así nacieron Son Personitas, que es, ya había tenido blogs desde el año 2007 hablando de cultura y de historia sobre todo. Pero a partir del 2017 abrí Son Personitas, en el cual hablaba de educación y de literatura infantil. Publiqué mis cuentos Montessori de la colección La Curiosa Carola y bueno, y recientemente he publicado el libro educativo 101 actividades sensoriales. Todo eso dentro de esa línea. Lo que sucede es que llegó un momento que entendí que no podía separar esas dos partes de mí, esa parte histórica, curiosa, de mi periodo como historiadora y profesora de todas esas asignaturas, mi parte educativa y de amor por la literatura infantil, con mi parte adulta de amor por la lectura y la creatividad. Entonces fue cuando fusioné los dos blogs e incluí artículos nuevos para crear lo que hoy es mavipastor.com. No sé si me estoy yendo por las ramas o... No, genial, genial. Estamos aquí todos escuchando.
Y Yo es luego que soy de hablar mucho. A mí si no me cortáis, ya lo sabéis, me hago directos de estos de 3-4 horas sola. bueno, yo creo que Aquí nosotras no, no aquí podemos no. decir nada al respecto No. porque si no hay o sea, hay moderadora porque hay alguien que tiene que mandar a callar a los demás. Y luego ya la última palabra y nos da pie a empezar con el tema sería feel good, que en verdad son dos, pero bueno. Feel good, Si lo feel hice muy good. rápido, es feel good. Ya está. Precisamente el feel good lo empecé a trabajar sin darme cuenta de que estaba trabajando feel good, como sucede la mayoría de veces en la vida. Igual que leía cuentos Montessori sin saber que eran cuentos Montessori. Siempre pienso que, bueno, el mundo ya es bastante oscuro, ya lo has contado tú al mediodía, o sea, al inicio de esta charla. El mundo ya es bastante oscuro de por sí, ya tenemos todos bastante problemas, ya la vida es bastante tenebrosa y creo que es importante poner algo de luz en medio de toda esa oscuridad. Además, yo soy una persona muy empática, por lo tanto, cuando leo historias muy dramáticas, lo paso mal. Me gustan, también las leo, pero lo paso mal. Y bueno, pues partiendo de esta premisa de escribe lo que quieras leer, decidí escribir historias impregnadas de mucha positividad, historias muy sensoriales, porque todo lo sensorial, y de hecho así está también en mi libro educativo de actividades sensoriales, todo lo sensorial tiene mucho que ver conmigo. Este tipo de historias, por supuesto, positivas y no solo con final feliz, sino positivas mientras las lees, me parecía interesante explorar ese camino. Además sucede una cosa, y es que yo cuando me estaba formando para ser escritora, continuamente veía en todas partes, leía en todas partes aquello de sin conflicto no hay historia. Y yo tenía un problema, porque yo cuando escribía, a ver, no es que no hubiera conflictos, pero no eran unos conflictos así como de decir, Dios mío, qué intensidad, qué dramático, qué obstáculo más enorme. Y me costaba muchísimo pensar, o sea, intentar ceñir mis historias a lo que se supone que tenía que ser una buena historia si yo me cogía la teoría y la seguía a pie juntillas, ¿no? Pero me he dado cuenta de que los conflictos sí están presentes en mis historias, pero son conflictos mucho más suaves. Y en ocasiones son conflictos que, al ser más suaves, encadenan unos con otros para mover la acción. O sea, que no haya un conflicto súper intenso, en realidad, a pesar de que es lo que dice absolutamente toda la teoría, no significa que la historia no se mueva, que no haya acción, que no haya dinamismo, que no tenga ritmo, porque a mí de hecho lo primero que me dicen siempre de todas mis novelas es que se lee rapidísimo. Entonces, si yo me basara en hacer lo que mucha gente cree que es feel good cuando no ha leído, que son descripciones enormes y pormenorizadas sobre cómo huele todo, sobre cómo se ven las flores en el campo, etcétera, etcétera, y no tuviera además conflictos intensos, que es otro de los rasgos propios de la novela feel good, pues la gente no me leería directamente, o sea, porque no tendría historia, porque no habría nada que contar. En cambio, creo que en el fondo hay dos tipos de historias. Hay historias de trama, ¿vale? De estas que están llenas de giros, que son súper sorprendentes, que no sabes por dónde te van a salir y demás. Y hay historias de personajes. Y yo lo que escribo son historias de personajes, son historias en las que te interesa saber qué le pasa a esta persona y te interesa saber cómo le va a pasar, cómo lo va a vivir, cómo se va a transformar durante ese camino que ya ves de antemano, porque no te estás llevando una gran sorpresa, pero te apetece acompañarla, te apetece dar ese paseo con ese personaje. Entonces, creo que tiene una dificultad, el feel good tiene una dificultad añadida a la hora de escribirlo, precisamente por eso, por trabajar con conflictos menos intensos, menos fuertes. De hecho, en el grupo de Telegram de la palabra errante, la que tenemos, justo esta mañana estábamos hablando de... Creo que era Tashat, que está por aquí por el... No sé si era hoy, no sé cuándo era. Pero estábamos hablando sobre
cómo crear una novela, ¿no? Cómo empujar la acción. Y una de las cosas que no me acuerdo quién dijo es, tú puedes escribir una novela con una trama brillante, sorprendente, pero si el personaje no está bien construido, esa novela no va a gustar. En- yo estoy de acuerdo, ¿eh? Igual hay otra persona que con que le entretenga la trama ya tira, ¿no? Pero yo soy mucho también como tú, Mavi, de cuando encuentro un personaje con el que me siento identificada, con el que puedo empatizar, o también al contrario, ¿no? En plan, un personaje que detesto, que odio, que quiero seguir viendo cómo sufre porque lo necesito. Pues esa conexión que haces con el personaje creo que es lo que puede tirar muy bien. ¿Cuáles son las características del feel good? ¿Cómo podemos identificar una novela feel good? Bueno, hemos ido desgranando algunas, ¿vale? La principal es que es una novela que te haga sentir bien mientras la estás leyendo. O sea, que la forma de transitar por ella no sea dramática, no estés ahí con el corazón encogido de Dios mío, qué drama tiene esta chica y qué le va a pasar ahora, sino un avance más suave, más como mecerte con las olas del mar, para entendernos. Esa sería la primera característica, que vaya transmitiendo como ese buen rollo y que desemboque, por supuesto, en un final positivo y optimista, porque trata de esto. Ese es algo indispensable. Sin eso no se puede considerar feel good. De hecho, recuerdo que hubo muchos blogs en su momento que calificaron La librería de la medianoche como novela feel good. No, o sea, una novela que empieza me iba a morir dentro de 8 horas o algo así creo que empieza, no es una novela feel good, ¿vale? O sea, no. Eso sería lo primero. Luego lo segundo, las novelas feel good suelen tener esa parte sensorial de la que hablaba muy desarrollada. No necesariamente con descripciones pesadísimas, como decía, sino con pequeños detalles que evocan, por ejemplo, pues el tacto de una mascota, de acariciar un perro, de acariciar un gato, el olor del café recién hecho por las mañanas, el sentir el calor del sol en la cara en invierno, que te deja esa sensación como de bienestar. Todo ese tipo, sin entrar en clichés, ¿no? Pero todo este tipo de sensaciones van impregnando la novela de forma sutil y te van creando una ambientación, pues igual que una novela gótica te da si estás leyendo Cumbres Borrascosas, te da esa sensación como de claustrofobia, de oscuridad, de telarañas. Una novela feel good te recrea un ambiente pues mucho más tranquilo, mucho más sosegado, mucho más luminoso incluso en ese sentido. Otra de las características de las novelas feel good es que son muy propensas a incluir personajes marginados. Lo que se conocen como los marginados sociales a nivel literario. Para empezar, las mujeres, ahora no tanto, pero sabemos que durante muchos años en la literatura han sido personajes marginados. Para seguir especificando dentro de las mujeres embarazadas, o sea, las mujeres embarazadas sí que no aparecen en ninguna novela. Es como que esa etapa de la vida no existe, a no ser que sea ya después del punto y final, que viene el final feliz, el epílogo, en el que se casaron, comieron perdices y ella se quedó embarazada. Pero esto no te lo vamos a contar. Los niños y los ancianos, las personas con discapacidad, las personas de diferentes etnias, razas, religiones, las personas dentro del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Es decir, todas las minorías, precisamente por esta sensación de buen rollo, de acogimiento, etcétera, etcétera, son bastante propensas a aparecer en las novelas feel good. No es que haya que hacer un check, ¿vale? De tengo que meter un personaje LGTB porque si no, no tengo una novela feel good. Hombre, no. O sea, no vamos a... no se trata de forzar las cosas. O es que esta novela no tiene ninguna persona de raza negra y por tanto no se trata de eso. Pero que generalmente vemos que son más propensas a que aparezcan este tipo de personajes. Y otro rasgo dentro de las novelas feel good es que hibridan muy bien con casi todos los géneros. Eso te iba a preguntar yo.
Casi. Esa es la clave, casi. El terror Casi. no. Pues me parece muy Ese mal. es el único, aunque el otro día me dijeron que había una movida por ahí, que hay una movida de terror cozy, que se puede considerar como medio feel good. Yo no lo veo. Bueno, no lo he leído. Misterio Cozy sí hay bastante. Sí, el Cozy Sí, Mystery misterio sí. cozy, sí, terror cozy, perdón. No sé si he dicho misterio. Sí, no, que sí, pero que digo que... Misterio cozy, sí. De hecho, Ana Bollocks, por ejemplo, Sí. escribe misterio cozy. Luego todas estas novelas que se han puesto tan de moda ahora, por ejemplo, de Agatha Racing, son novelas feel good. O sea, que el feel good no es necesariamente novela romántica. Es el género que más fácilmente hibrida por una sencilla razón, es que la novela romántica habla de amor y no hay un sentimiento más positivo, más optimista y más buen rollero que el amor. Mezclar muerte con feel good, pues ya es más complicado. No es imposible, como estábamos comentando con el misterio cozy, pero con terror, por ejemplo, pues es que el terror busca hacerte pasar miedo y hacerte sentir bien. Son dos objetivos que están absolutamente lo pasamos bien, enfrentados. Lo Entonces, pasamos bien con el terror. Sí, bueno, Estaba pensando, oye, mira, no pasarlo bien, pues... Se me ocurre, embarazadas, la semilla del diablo. La semilla del diablo, ya hemos descubierto el terror cozy. Intenta hacer un retelling cozy de eso. Vale, no, déjalo. Reto. Antes de empezar, estábamos Tati y yo hablando en plan de, ¿tú has leído algo de Feel Good? Y yo creo que no, estamos repasando así cosas. Y ahora, cuando estabas hablando de lo de la parte sensorial, he recordado que es que yo he leído El Café de las Leyendas, que es Cozy Fantasy, y digo, es que es totalmente feel good porque en las descripciones que hace de cómo huele el café, que toca los granos, la espuma, no sé qué, digo, yo odio el café y me está apeteciendo beber café. Sí, Entonces, hay que tener creo que cuidado con las feel novelas good... feel good porque suelen dar hambre. Sí. Esto También está cuando habla de los rollitos comprobado. de canela y todo. Yo no sé si habéis leído, porque es muy conocida, está muy de moda últimamente, La casa en el mar más azul. Sí. En mi opinión, cumple todos los check. O sea, es una novela, para empezar, habla de minorías, habla tanto de niños, que son un grupo de los marginados, un personaje LGTBI protagonista, está en un ambiente idílico, porque a pesar de ser un mundo fantástico y tener, a pesar de tener como protagonista la reencarnación del diablo, está en una isla donde describen que hay un montón de vegetación, donde tienen ese mar que es mucho más azul que el resto de mares que hay alrededor. Están en un lugar como súper idílico cuando lo describen y demás. Y a pesar de lo curioso que es todo, las relaciones entre los personajes son súper positivas en general. O sea que yo la considero, por ejemplo, La casa en el mar más azul, una novela de fantasía feel good. Pues mira, ya he leído 2, que creía que no había leído Vamos a ir ninguna. descubriendo. Seguro que habéis Apúntate la leído. Tati, que el audiolibro está muy chulo. Ya tengo apuntada. Sí, yo uniendo a una invitada que tuvimos hace poco también, Un arcoíris sobre París. Claro, Ana Calata. Yo veté Un arcoíris sobre París y ella también es lectora beta mía habitual, tanto de Amor tras los 40 como del Corazón del Ágora Verde. Y Un arcoíris sobre París es también novela feel good, juvenil en su caso, o new adult más bien, más que juvenil, new adult, y romántica también en su caso. Entonces, de hecho, la semana que viene vamos a hacer una charla conjunta sobre novelas feel good en su pueblo. Ah, mira. Qué bien. Sí, sí. En el chat, Tashat está preguntando, entonces, ¿lo feel good está entrelazado con lo Montessori? Yo es que no sé lo que es el Montessori, no tengo ni idea. Espérate que cuando empiezas a pensar hijos y cosas así, vamos. No, Ves muchas cosas de Montessori. Ves muchas cosas de Montessori. En realidad, no formalmente, pero yo sí que he sido capaz de trazar puntos en común.
los cuentos Montessori están basados en la realidad porque María Montessori decía que los niños de 0 a 6 años en su época, ¿vale? Los niños han cambiado mucho, pero de 0 a 6 años no eran capaces de entender la fantasía y por tanto había que contarles cuentos basados en la realidad. Nada de un conejo que habla, sino un niño o una niña protagonizando una historia. ¿Por qué? Porque no hay nada tan obvio como decirle a un niño, mira, un burro volando, y el niño mira para arriba. O sea, el niño no tiene filtro en ese sentido, ¿vale? Luego, esa inocencia puede durar más o menos en el siglo XXI en función de muchos factores, y no voy a decir hasta qué edad son capaces de asociar esto. Pero en principio son cuentos basados en la realidad y son cuentos con valores positivos y son cuentos con conflictos muy tenues. Entonces, quizá Tasha lo está relacionando por esta parte de los conflictos más tenues y, bueno, en el caso de las novelas feel good contemporáneas están basadas en la realidad, en el caso de las que son fantasía, etcétera, etcétera, no. Con lo cual, yo creo que se puede establecer un vínculo entre las novelas feel good y los cuentos Montessori, y yo, de hecho, pues lo encuentro. Y sobre todo, pues en los que hago yo, pues tienen el nexo común de que como soy yo, pues al final estoy volcada, parte de mi personalidad se traslada tanto a una obra como a otra. Vale, o sea, me suena interesante. ¿Tenéis alguna pregunta más? Porque yo voy a empezar a preguntar recomendaciones. Dale a las Sí, recomendaciones. yo sí iba a preguntar, ya que hemos dicho qué tiene que tener una historia feel good, ¿qué no tiene que tener? O sea, si hay alguna cosa que digas aquí o alguna historia que recuerdes que digas aquí me han sacado del todo. Pues, por ejemplo, las relaciones tóxicas creo que no tienen cabida en una novela feel good. No podemos relatar en detalle una relación tóxica sin enfangarnos, porque si no, no vale la pena. O sea, para eso no la metas, ¿me entiendes? O sea, si vas a hablar de una relación tóxica, desnúdala y ponla ahí para que llegue realmente al lector y que le ponga los pelos de punta y le provoque esa repulsión. Pero si no vas a intentar, para conseguir ese rechazo tienes que ahondar mucho, y para conseguir esa sensación de rechazo ya no estás consiguiendo el bienestar. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, las relaciones tóxicas no tienen cabida en las novelas feel good. Me parece curioso, y no es lo primero que he pensado, pero ahora pensando un poco más en algo más que podemos añadir, hay gente que piensa que las relaciones sexuales no tienen cabida en las novelas feel good, lo cual me parece de locos, porque no sé a vosotros, pero a mí el sexo me hace sentir bastante bien por lo general. Con lo cual, hay mucha gente que defiende que la novela feel good debe ser novela blanca, no novela erótica, o no contener ningún tipo de escena erótica o de tensión sexual. A mí me parece que tiene sentido si lo miramos en retrospectiva, porque el género feel good nació tras la Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso ver el paralelismo, como se ha vuelto a poner de moda después de la pandemia y durante la pandemia, otro periodo bastante duro de impacto emocional en la sociedad, y tras la Segunda Guerra Mundial se empezaron a hacer estas novelas feel good que no tenían sexo. Claro, es que estamos hablando de los años 50, señoras y señores. O sea, pocas novelas, por el tipo de mentalidad de la época, contenían sexo. En cambio, otras anteriores, por ejemplo, tenían muchísimo más o eran más atrevidas, pero en esa época de posguerra no se solía escribir historias que el sexo estuviera presente o que estuviera descrito. Pero en el siglo XXI, no sé, yo creo firmemente en la evolución de los géneros y en la adaptación al periodo histórico en el que estamos viviendo. Porque si no estaríamos ocultando una parte de la realidad importante, y como de formación profesional de historiadora, creo que parte de nuestro deber como escritores es reflejar, los que escribimos realismo, los que escriben ciencia ficción, terror o fantasía es otra cosa, pero los que escribimos dentro de lo realista debemos reflejar de alguna manera cómo es el siglo XXI. Y si no lo contamos nosotros,
en la ficción, ¿cómo lo vamos a contar? Por lo tanto, para mí no es un elemento excluyente. Es cierto que mis novelas, por ejemplo, son muy blancas en ese sentido o muy superficiales, de no meterse muy a fondo en el tema sexual, pero porque hasta el momento las historias que he escrito no lo han solicitado. Pero si lo solicitaran, yo no creo que el tema del sexo tenga que estar excluido del concepto feel good. Sí, da de sí procede contarlo, como todo. Tashat ha hecho una pregunta muy interesante en el chat. Dice, si lo he entendido bien, las novelas feel good son novelas que buscan hacer sentir bien a quien lee con narraciones positivas, de eventos positivos. ¿Pero se puede nombrar eventos traumáticos o eso rompería la atmósfera? Por ejemplo, ¿se puede hablar de la muerte de un familiar, de un divorcio, de unas oposiciones, etcétera? Se puede hablar de todo. El kit de la cuestión está en cómo lo enfocas, en cómo lo tratas. Yo he leído novelas feel good que hablaban de muertes o por ejemplo, en El corazón del Ágora Verde hay uno de los personajes que piensa recurrentemente en la muerte, pero lo piensa de una forma que a ti no te hace sentir angustiada. De hecho, hace cierta gracia la manera que tiene, porque es una persona anciana y bueno, pues conforme te acercas, es parte de tu día a día saber que tu futuro está ahí y no sabes cómo de lejano estará, pero está ahí. Entonces la forma de enfocarlo creo que es el kit de la cuestión, es el tono general en el que se tratan esos temas en la novela. Otro de los personajes, pues por ejemplo, tiene, digamos, cierta cosa con el fallecimiento de su madre, pero es cómo pasas a través de estos temas, no significa, no viven en mundos, no viven en los mundos de Yuppie, ni están rodeados de todo positividad. Tienen conflictos, tienen sus traumas como cualquiera de nosotros, tienen sus momentos de subidón y sus momentos de bajón, pero no te regodeas en ello. Es como, no sé, cuando tú suspendes un examen, pues, uy, le he dado una patada a la cámara. Cuando tú suspendes un examen, puedes decir, Dios mío, qué fracaso, esto es el fin del mundo, y entrar en bucle y no salir de ahí, o puedes decir, pues la he cagado y pues nada, a la siguiente estudiaré más y ya está. O sea, no estás feliz, no estás tirando cohetes, estás asumiendo tu responsabilidad, pero también estás mirando un poco hacia adelante, decir, bueno, el mundo no acaba aquí tampoco. Aunque un personaje en un momento determinado sí que crea que el mundo se le acaba ahí, probablemente tenga a otro diciéndole no, pero esto continúa y aún hay oportunidades. O el lector, conociendo bien a ese personaje en su fuero interno, diga, no, se cree que está hundido, pero va a ser capaz de seguir adelante. Confío, ¿no? en este personaje de alguna manera, pero por supuesto se puede hablar de todos los temas y creo que se deben tratar todos los temas. O sea, El corazón del Ágora Verde es una crítica social, al fin y al cabo, es parte de un tema que se puede considerar negativo, parte de la premisa de la soledad, de cómo es posible que vivamos en las ciudades rodeados de tanta gente y haya tantas personas que se sienten solas. Entonces la novela afronta la soledad desde diferentes puntos de vista, desde cada uno de ellos, y cada uno de los protagonistas cuenta la soledad de la forma en que la vive. Pero hablamos de la soledad desde un punto de vista positivo. Yo sé que esto, pues de entrada puede parecer un reto, pero ya os he dicho que escribir no es fácil. Sí. Y yo, unido a esto, sí te quería preguntar por qué crees, porque yo creo que es uno de los grandes méritos que tiene el feel good, que parece que siempre tiene que estar unida a la romántica. Entonces, hay mucha gente que cuando escucha feel good, pone la etiqueta romántica, descarto. Primero, yo hacía eso, ¿vale? Lo estoy dejando. Primero es eso, la premisa esa de que romántica. Y estoy pensando, ya que yo soy el cuoto masculino de este grupo, de la cantidad de hombres que tienen esa manía de decir romántica, no, yo, por Dios. Entonces, parece como que si le mentas feel good, está diciendo, bueno, es lo mismo.
es casi lo mismo. ¿Por qué crees que hay esa unión entre feel good y romántica? Bueno, creo que se debe a que hay mucho feel good que es romántico, muchísimo. Y hay mucha novela que sin ser romántica se cataloga de romántica porque tiene una historia de amor. Entonces, hay muchas veces en la que nos encontramos con una novela feel good no necesariamente romántica que la terminan catalogando como romántica porque en algún momento de forma secundaria trata una historia de amor. También es verdad que hay mucha gente que le dices escribo feel good y te dice lo cual. O sea, no nos engañemos. Feel good como género es muy desconocido, pero ahí tengo que decir dos cosas. La primera, que sea romántica no significa que no podamos leerla. Yo animo a la gente a que sea valiente porque como todo, hay romántica buena, hay romántica regular y hay romántica mala y horrorosa. Y como hay mucha, pues hay mucha de lo último. Claro. Y esto yo no lo voy a negar. Hay mucha de lo último, pero también hay romántica que vale mucho la pena y que está bien escrita y que puede ir un poco más allá. En particular, mis historias, yo siempre estoy con un pie fuera de la romántica, para ser sincera, y esto lo digo siempre. Las lectoras de romántica pura a veces agradecen un soplo de aire fresco, pero a mí en general me dicen, pues que faltaba sexo. A mí me dicen esto directamente, así, faltaba sexo. Entonces, claro, ahora ya no porque me conocen, pero el que va buscando eso a mis libros normalmente no lo va a encontrar. Pero hay mucha romántica que trata otros muchos temas más profundos y más allá de chico conoce chica, porque esa historia ya nos la han contado y contar eso sí que pienso que tiene poco mérito. La historia chico-chica conoce chica o chico o cualquiera de los cruces posibles, ya la conocemos, pero bueno, también conocemos la historia héroe hace un viaje y acaba contra el mal. O sea, esta también la hemos leído y no pasa nada. Te tienen que aportar algo nuevo y algo diferente. Entonces, animo a la gente que no lee romántica habitualmente que no descatalogue 100% un libro simplemente porque esté bajo esa etiqueta. Y también que seáis suspicaces con la etiqueta porque se mete en romántica todo lo que no sabemos meter en algún sitio. Y en segundo lugar, no sé si habéis visto mi último Reels en Instagram, pero a mí me dice continuamente, de hecho tenía una amiga que me decía, tía, es que cuando subes fotos de los libros que vendes con los lectores y tal, hay un montón de hombres. Y yo, claro, que les cuento la historia y les interesa y me la compran. Y claro que los hombres leen romántica. Claro que hay muchísimos que tienen un prejuicio enorme de entrada contra la romántica. Si ya hay mujeres que tenemos el prejuicio contra la romántica. Yo tenía un prejuicio contra la romántica. Yo cuando empecé a escribir fantasía porque era lo guay y es lo que mola. Pero no me di cuenta de que estaba escribiendo una fantasía romántica. Y por eso no me cuadraba la historia con lo que yo se supone que tenía que contar para una buena historia de fantasía. No me cuadraba en ningún sitio. Esto ya digo que es una que ni publiqué ni pienso hacerlo, ¿vale? Pero ahí está. Pero yo empecé así porque yo tenía un prejuicio enorme contra leer romántica. ¿Por qué? Porque leer romántica es cosa de chicas y las cosas de chicas nos han enseñado que son sosas, que están mal, que son cursis, que son menos intelectuales, que son menos importantes, que son menos complejas. Nos han machacado tanto esto que nosotras nos lo creemos, con lo cual pues tampoco vamos a culpar porque ellos se lo lleguen a creer en algún momento. O sea, si nosotras hemos sido las primeras que nos hemos tenido que deconstruir y enseñar a quitarnos esos prejuicios, pues obviamente a ellos les cuesta un poco más. Pero creo que los chicos también leen romántica y, por supuesto, los chicos también pueden leer feel good, porque además hay feel good, como hemos dicho, que mezcla con todo tipo de géneros. O sea que ahí creo que cero problema y que animo a que seáis valientes, porque para hacer las cosas diferentes hay que ser valientes y lo intentéis. No, sí, yo creo que no sea, ya va siendo hora que no sea tema valiente, sino directamente decir, te puede gustar cualquier tipo de libro, por lo menos probarlo. Luego que no te gusta, no es lo tuyo, no es lo que más te gusta. Yo soy un amante del terror, entonces yo sé que tiro más hacia el terror,
pero eso no quita que pueda leer un libro de feel good que me encante, una romántica que me encante, de ciencia ficción, fantasía, lo que sea. Lo triste es cerrarte, ponerte las orejeras y decir, esto no me va a gustar porque yo digo que no me va a gustar. Entonces es difícil que te guste, pero es verdad que hay bastantes prejuicios en ese tema y yo de cara al feel good sí tengo la sensación que es un poco, es una teoría mía rara, de las mías, que es un poco como el weird al revés. ¿Como el qué? El weird, el género weird, el género raro en terror, fantasía, ciencia ficción, que al final es fuera de los géneros y que lo que busca es lo extraño, no busca tanto esto. Entonces, esto sería como la cara B, la cara amable, de decir, no, lo extraño no, yo lo que busco es lo positivo en distintos géneros. Porque al final, algo que me gusta mucho del feel good y sobre todo intentos que puedan hacer y así es el romper esas barreras y decir, no, es que el feel good puede abarcar muchísimo y eso yo creo que también puede ayudar a que la gente quita esas etiquetas de decir solo romántica. Es decir, si empiezo a leer feel good en más géneros, es más fácil de romper ese cliché y decir, no, feel good es un estilo propio fuera de etiquetas. Totalmente, totalmente. Es que hibrida bien, como digo, con muchos géneros, pero eso no significa que se tenga que encorsetar ahí. Sí que es cierto que al final el feel good es casi más un estilo, en ese sentido, un estilo, una forma de comunicar, una forma de escribir, más que a mí me genera contradicción usar la palabra género, porque claro, género, no sé, género fantástico está claro que es género en ese caso, género romántico, género tal, pero género feel good siempre me genera contradicción. Prefiero hablar de novelas feel good, de literatura feel good, de más en Sí, un por eso justo te lo unía un poco al mezclarse con tantos, al final va a ser una novela que va a tomar de otras. Sí, por eso decía un poco esa unión con el weird, porque es justo en la otra cara, pero sí es eso, no es un género en sí, sino que es un transgénero Es un que va transversal, cruzando exacto. esto y es un estilo de contar la historia. Entonces sería justo el lado contrario, pero también eso es romper con esas barreras que parece que nos quieren mantener apartados un género de otro y decir, no es una manera de contar una historia. Yo es que además creo que si no mezclamos géneros, si no hibridamos, si no rompemos las normas de lo que se supone que tiene que ser un género, estamos haciendo refritos constantemente. Entonces, hasta cierto punto me parece necesario incluso romper con esas paredes para generar cosas nuevas, para airear un poco el ambiente, ¿no? y renovar el aire, que no siga siendo lo mismo, por ejemplo, con lo que hablábamos en Romántica, o sea, la historia chico conoce chica, chica conoce chica, chico conoce chico, ya la hemos visto en muchísimas cosas, en muchísimas situaciones. Ahí hay que meterle algo diferente. En mi caso, por ejemplo, en la última le he metido de diferente ambientarla en una comunidad de covivienda. Hasta el momento yo no conozco ninguna otra novela escrita en español a día de hoy que esté ambientada en una comunidad de covivienda. Es una nueva manera de vivir, una nueva tendencia social que todavía no ha sido reflejada en la literatura. Entonces, buscar ese rasgo diferenciador es lo que... Yo no lo hice esto como lo que he dicho antes de los relatos, no lo hice a propósito diciendo voy a buscar algo súper original, pero escribí de ello y luego me di cuenta por la reacción de la gente de decir, coño, pues es original porque no hay más novelas escritas en una comunidad de covivienda y no hay más novelas contando cómo es todo ese proceso de construcción social, todo ese tema de la cooperación, etcétera, etcétera. Y claro, el tema es que encaja perfectamente por los propios valores dentro del feel good. Entonces, me venía casi como dado ya que tenía que ser una novela feel good. Pero por eso digo que hay que romper un poco
la historia que se ha escrito 20 veces ya de diferentes formas. Obviamente tú vas a tener tu voz personal y cada historia va a ser única por ese motivo, pero yo creo que a todos como lectores nos ha saturado un poco ver la misma cosa una y otra vez en bucle cuando lees mucho de un género. Cuando lees mucho de un género, sea el que sea, y al final te parecen todas lo mismo. Sí. Sí, sobre todo porque además como vienen modas así, de repente se ponen de moda los vampiros y todos son vampiros. Luego se ponen de moda las escuelas de magia, todos son escuelas de magia. Luego esto y es como, vale. Ahora tocarán las sirenas después de lo de Disney. Viene todo sirenas. Puede ser. Sí, yo hoy estaba escribiendo un ratito, el poquito ratito que he tenido después de comer, y he metido sirenas y he pensado, no puede ser. Para mi defensa he matado Te he leído sirenas. la mente. Entonces no es lo mismo. He matado sirenas, pero... Bueno. Vale, a ver, para ir cerrando, ¿os parece si hacemos así como un compendio de libros que podamos recomendar para que la gente pueda animarse a probar este etiqueta? Porque género no acaba de ser eso. Y para la gente que está en el podcast y esté conduciendo lo que sea y no pueda apuntarse a todos los títulos, avisaros de que los dejaré todos apuntados en la entrada que va vinculada al capítulo del podcast, así que en un clic lo tenéis toda la lista ahí. Así que, Mavi, ¿qué nos recomendarías para empezar a leer Feel Good? Mira, pues aparte de la que ya hemos mencionado de fantasía juvenil, voy a mencionar otra juvenil, pero en este caso histórica, La evolución de Calpurnia Tate. Es una trilogía, si no me equivoco, o por lo menos hay 2 libros ya publicados, yo he leído solo el primero, pero es una historia preciosa de una niña en el cambio de siglo en la zona central de Estados Unidos, en un pueblo súper agrícola, en el cambio de siglo justo en el año 1899 y la historia evoluciona hasta llegar al 1900. Y vive toda la transformación de campo a ciudad, de antigüedad a modernidad, a la vez que va descubriendo la teoría de la evolución de Darwin, por eso se llama la evolución de Calpurnia Tate, la teoría de la evolución de Darwin al observar la naturaleza junto a su abuelo. Y es una historia preciosa que van por ahí por el campo cogiendo bichitos y metiéndolos en tarros y descubriendo que hay una nueva cosa, un nuevo aparato súper moderno que se llama microscopio, etcétera, etcétera. Entonces, es una historia muy chula, muy positiva también, aunque denuncia precisamente Calpurnia es la única niña en una familia con un montón de hermanos y la cantidad de cosas que ella no puede hacer por ser mujer o que ella debe hacer por ser mujer con respecto a sus hermanos. Por lo tanto, como digo, no todo no es un ambiente idílico. Hay también mucho tema social de trasfondo y todo este cambio hacia la modernidad. Leí la primera parte y tengo muchas ganas de leer la segunda porque la historia promete. Y está escrita muy bonita. Tiene una portada preciosa y además es amarilla. Y ya sabéis que tengo una cadencia especial con las portadas amarillas. Vale. ¿Digo más? O... Sí, tú dices lo que quieras. Hay una novela, en inglés es The Authenticity Project, en español creo que el cuaderno de la verdad, creo que se llama, la autora es Clark Pulley. Es una novela que parte de la premisa de un señor mayor escribe un diario diciendo la cantidad de mentiras que contamos en el día a día para presentarnos a los demás como la persona que no somos y que en ese diario iba a escribir solamente la verdad de su historia. Entonces cuenta su verdad y lo abandona en una cafetería. Total, para que la siguiente persona lo recoja y cuente su verdad en ese diario. Total, que a través de este cuaderno de notas se van conociendo las historias de diferentes vecinos que además, bueno, vecinos de ese barrio o que frecuentan ese barrio, que al final, digamos que les va picando la curiosidad y van intentando buscar en vida real quién es la persona de la que han leído la historia. Entonces, también es una historia super feel good, no es romántica,
Y de nuevo tiene muchísima importancia todo el tema de la comunidad. Hay gente de diferentes generaciones, de diferentes etnias, con muchas profesiones diferentes y demás. Y súper bonita de leer, aparte de que tiene un puntito de humor bastante interesante. Y otra, ya me callo. Bueno, en inglés es The Library, no sé si está traducida al español como La Biblioteca. Es una historia en la que se narra desde dos puntos de vista. Un adolescente que está en el último curso del instituto y está muy solo, y una anciana que frecuenta el club de lectura de una biblioteca. El adolescente, que está muy solo, de hecho empieza a leer novelas románticas, lo cual ya es guay. Pero las lee a escondidas porque le da mogollón de vergüenza que le vean con eso y que su reputación pues se vaya al garete. Total, que al final se crea ahí una sinergia muy chula entre la anciana y el niño, que además tiene una vida personal muy complicada, con mucho trauma, con una situación familiar muy desestructurada. Y tiene también una parte muy importante de traer a toda la comunidad para luchar juntos por un objetivo. Así que esa también la recomiendo muchísimo. Y tampoco es novela romántica. Así que quería dejar al menos estas recomendaciones fuera de la romántica para que veáis que es que hay muchísimo en géneros muy diferentes. Sí, la verdad es que sí. Y yo me da la sensación de que hay como un poco de tendencia de ir hacia librerías o bibliotecas y cafeterías. Sí, porque yo traía justo un título que me gustó mucho y tiene que ver con una cafetería. ¿Cuál es? He tenido que buscarlo porque no me acordaba del título, porque eran historias cortitas, pero me gustó mucho, que es el de, ¿cómo era? Antes de que se enfríe el café. Y a mí, desde luego, me gustó mucho. Es una historia, o sea, son varias historias que tienen que ver en un café. No sé si sería feel good total, porque un poco dramático en algún momento, así, pero son 4 historias que tienen que ver, creo recordar que era una cafetería en la que se corre el rumor de que se puede viajar al pasado. Entonces va gente a recibir respuestas. Entonces había una novia que ha dejado con el novio, una relación también entre hermanos, creo que había. Luego también un señor con Alzheimer que quiere recordar a su mujer. Y eran muy bonitas, eran historias cortas, pero de esa que te deja el corazón calentito, un poco drama a veces. O sea, yo no voy a negar que. Pero también yo, como soy muy de drama, también me gustaba. Pero sí, y ya te digo, es súper rápido de leer y es muy interesante. Qué guay. Lo que sí no pienso decir, bueno, voy a intentar decir el autor, Toshikazu Kawaguchi. Así como, si alguien Los japoneses son muy dados a este género. Sí, eso te iba a decir, porque incluso autores que no consideraría feel good, pero estoy pensando, por ejemplo, algunas de las historias del propio Murakami, algunas de las historias podría catalogarse como feel good. Tiene un toque también dramático y así, pero sí tiene unas relaciones muy interesantes personales, las relaciones con los gatos, siempre hay gatos por ahí por todos lados, y las bibliotecas, y yo creo que hay algunas, otras no, Tokyo Blues y cosas así, ¿no? Pero yo creo que alguna de la novela de Murakami, no sé si feel good, pero rozaría el feel good. Yo es que no he leído muchas, de Murakami leí Tokyo Blues y sí que es verdad que ese tono, esa forma de narrar es como tan dulce dentro de la melancolía que parece como feel good. Lo que pasa es que esa historia es muy dura. Sí, esa es dramática, que esa sí, trata, por eso te entonces, decía. Pero es que esto es como todo. ¿Catalogarías no sé qué de tal? El tema de las etiquetas y de los cajones. Pues oye, cada uno que lo meta en el cajón que más le apañe. Que tampoco se trata aquí de ser más papistas que el Papa. Pero por la tendencia negativa que va cogiendo la historia en particular de Tokyo Blues, no sé si hay otras de Murakami que sean más optimistas, sí, pero por la tendencia negativa que va cogiendo,
yo no la metería en un cajón feel good, pero sí que es cierto que tiene un aire de tristeza, pero melancólica, no dramática, a pesar de que los sucesos son muy dramáticos, ¿no? Pero la forma de contarla tan suave, esa manera, ese ritmo como sosegado, pero que a la vez no dejan de pasar cosas, esa historia tan de personajes y menos de giros, etcétera, etcétera. Tiene muchos tics que sí que marcaríamos. A mí una de las cosas que me gusta de Murakami precisamente es difícil catalogar su obra porque juega mucho con el realismo mágico mezclado con feel good, pero esa melancolía. Entonces es difícil catalogarlo como un autor de que pues es Murakami. Te gusta o no te gusta, pero tiene una voz bastante personal para eso. A mí me dejó loca la primera vez que lo leí, porque además lo leí hace muchos, muchos años y fue es que no he leído nunca nada igual. O sea, me ha gustado porque no se parece a nada de lo que he leído. Yo soy más, me gustó más, por ejemplo, Kafka en la orilla. Y Kafka en la orilla me encanta esa novela. Pero sí, pero es eso, es encontrar un autor con una voz muy personal. Luego, ya te digo, tiene detractores, muchos detractores y gente muy fan. Y yo estaría un poco en medio de decir, hay cosas que me parece ya un poco repetitivo que hace así, pero yo sí, hay obras suyas que me parecen maravillosas. Vale, yo me voy a apuntar. De hecho, voy a tirar hacia lo conocido para luego adentrarme por La casa en el mar más azul, ya que tiene ese toque fantástico que a mí me va a suavizar, más, ¿no? A suavizar un poco. Y, ya verás cómo te gusta mucho Lucy. Vale. Vale. Yo sí quería hacer una última pregunta, así pensándolo mientras veía y antes cuando preparando en el programa y viendo lecturas de Feel Good y así. A ver si pensáis, ya que tengo 3 autoras aquí, si pensáis que esa manera, lo mismo que pasa con la romántica, si esa etiqueta que quieren muchas veces poner de Feel Good como no alta literatura, porque esto sí tiene mucho que ver con que muchas de las autoras o mucho de lo que se ve que se publica Feel Good está escrito por mujeres y leído por mujeres. A ver, partimos de la base de que las mujeres leemos más. O sea, somos más en todo. ¿Vale? Esto es así estadísticamente. Pero es cierto que hay más mujeres que buscan este tipo de lectura y que hay más escritoras, muchísimas más escritoras que escriben feel good que hombres que escriben feel good. Yo, por ejemplo, hay una novela romántica, feel good, escrita por un hombre que es Mario Sanca, que la novela es Café y tarta. O sea, ya no digo más. Es una novela muy feel good y además, bueno, yo siempre lo digo, esto no tiene nada que ver, pero me gusta apuntarlo, es una novela como muy teatral porque pasa todo en una cafetería y da la sensación de que tengas una cámara fija allí puesta y lo que vayas viendo sea un día tras otro. No matemos a la invitada. Le hemos hecho hablar demasiado. Sí. Yo esto de etiquetas no sé, pero por ejemplo, sí que lo estoy viendo, es que ahora que están empezando a meter como más en fantasía adulta a autoras, no las llaman autoras de fantasía, son la reina del fantasy. Y es como, pero ¿por qué me hacéis esto con las etiquetas @editoriales? Sí, bueno, no. Es lo de Joanna Russ, ¿no? Que decíamos, o no escribe fantasía o es excepcional porque es la reina del fantasy, ¿no? Y no hay nadie más aparte de ella. Yo creo que va un poco enfocado por No ahí. sé, pero hay tantas coronas de reinas del fantasy ahora y digo, por favor, no sé, para mí es que son escritoras de fantasía. ¿Por qué ahora queréis decir fantasy? Sí, no lo sé. Sí, pero al final es eso, marketing. Si ahora pues se lleva la etiqueta del feel good, se va a incorporar a lo que sea Cosimist
Mystery, Cozy Fantasy. Y si lo ponemos en inglés, sonará todavía mejor. Yo aquí tengo el reto del Cozy Terror. De este programa salgo con ese reto, Atrévete. con el Cozy Terror. No sé cómo se afrontaría ese Cozy Terror, pero... No hace falta que le digamos no hay huevos, lo va a hacer. Yo, porque ya Acepta. suficientes proyectos tengo y demasiado poco tiempo, pero oye, si alguien fue capaz del Cozy Mystery y que tiene buena legión de adeptos, ¿por qué no el Cozy Terror? Bueno, yo con el Cozy Mystery le compré a mi madre el primer libro de Agatha Rising. Luego, no sé si fue mi hermana o se lo compró ella el segundo. Y por el día del libro le compré el tercero. Y cuando lo llevé a casa, resulta que mi padre se estaba leyendo el segundo y lo vio encima de la mesa el tercero y dijo: "¡Oh! Me habéis quitado el marcapáginas, ya no sé dónde estaba". Muy enfadado y digo que no, que este es uno nuevo. Y dice: "Ah, que tengo más Vale. para leer después". Pero luego dirán que los hombres no leen Claro. Feel Good. Sí, es lo de siempre. Dice, no leen romántica, no leen feel good. Parece que aquí los hombres lo único que podemos leer son batallas, guerras Cosas y... serias. Sí. Y testosterona por todos lados. Totalmente, es que si no se pierde la masculinidad y te conviertes en un ficus. Esto no puede ser. Yo hace mucho que soy un ficus ya. Bueno, chicas, creo que podemos ir cerrando, que se nos está yendo mucho de hora y yo tengo ganas de ir a cenar. No está Monse para hacer su magia, así que voy a Sí. hacer un simulacro de Monse. ¡Ah! ¿Vale? Que he cogido Vale. apuntes. ¿Cómo empezaba Monse? Empezaba diciendo de que si quieres volver, si quieres seguir, o si quieres, Vale, si vale. quieres así, y si no quieres perderte, no sé quién diciendo algo Vale. así. Bueno, yo voy a hacerlo a mi rollo, ¿vale? Luego vendrá Monse a regañarme. Recuerda que nos escucharemos, esto lo estamos grabando en directo en nuestro canal de Twitch y que sale publicado el martes que viene. Nos escucharemos en 15 días. Si quieres vernos en directo, ya sabes dónde encontrarnos, donde nos podéis ver las caras y reíros un poco de nosotras. Y ya sabéis que ahí tenéis colgados, que se supone que se mantiene el directo anterior colgado, ¿vale? Entonces, Se en el supone, caso, sí, que a veces no, pero bueno. Como esto anteriormente era un podcast, ¿no? Supone que es un podcast, podéis escucharlos en Apple Podcasts, en iBooks, en Spotify, en todo lo que acabe en podcast. Y si queréis ver el momento en el que aparece Aris de forma espontánea y nos sorprende a todas, justo cuando hablábamos de niños, o cuando Laura se da cuenta de súbito que en verdad ha leído 2 novelas feel good, o queréis volver al momento exacto en el que Aritz ha jurado que va a escribir un Cozy Terror. Yo juré que... Perdón. Aquí se está tergiversando mis palabras. Podéis ver el directo en diferido en nuestro canal de YouTube. Esperamos que vuelva Monse al próximo directo para que lo haga mucho mejor que lo que estoy haciendo yo. Y así, recordaros también que si tenéis Amazon Prime y no tenéis gastado con otro canal de Twitch que os guste más que nosotras, que bueno, tiene que ser difícil, podéis darnos el Prime para ayudar a llevar el canal para mantenerlo básicamente, pagar el tema de la web y todo eso. Que es muy triste pedir... Eso. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que dice siempre? Es triste pedir, pero más triste tener que robar. Eso. Y lo siento mucho, Monse, te he estropeado totalmente tu final de cada directo. Sí, aquí yo simplemente decir que en el chat la gente ya se está empezando a hacer eco de tus palabras y está diciendo que en el próximo camp que yo tengo que escribir un Cozy Terror. Sí, ya está, ¿ves? Ya la hemos liado. Dicho y hecho. Muchas gracias, por cierto, a Tashat y a Lucia, que se han suscrito al canal, así que gracias, muchísimas gracias. Y nada, nos despedimos por aquí, os recordamos eso, que nos vemos en 15 días, que estamos en Twitch dando siempre la lata, y si no nos encontráis en Twitter y ya está, no tenemos más redes sociales.
Y que si nos siguen a Mavi, que la sigan, que yo me he dado sí. cuenta de que no la seguía en Twitter y mientras estábamos en el programa le he dado al botón de seguir. Sí, también podéis seguir a Mavi por Twitch porque hace directos productivos los viernes, sí, son 2 a la Los semana. viernes por la mañana. Ah, Sí. solo los viernes, vale. Los directos de productividad son los viernes por la mañana. Luego espontáneamente puedo aparecer. Entonces, darle a la campanita para que os avise porque puedo venir un día. Siempre queda la campanita, por si acaso, Sí, por si para que acaso. avisen. Pues nada, nos vemos. Un placer tenerte aquí, Mavi. Yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón. Creo que mis compañeras igual. Sí. Que he como quedado habéis metido en flipando. un lío, o sea que está muy bien. Sí. Te has Ahora metido- quiero leerme 2 novelas. Las que has te has las que habéis metido dicho. en varios. Podéis leer las mías también, que Claro. eso no lo he Obviamente, dicho, obviamente. pero aparte de seguirme en redes, si os leéis Amor tras los 40 y El corazón de la Guada Verde, a mí me hacéis muy feliz también. Sí. Si habéis leído alguna novela feel good, sois totalmente bienvenidas a comentarlo y a dejar aún más recomendaciones, ¿vale? O si habéis leído a Mavi, pues decirlo, que siempre va bien. Y nada, nos vemos en 15 días, chicas, que vaya todo súper bien. ¿Qué pasa? La lectura conjunta de junio. Sí, lo que estaba pensando, lo que pasa que aquí, esto, ya que estamos en directo, esto es todo el directo. Claro, salían hoy los libros. Estuve hablando antes de decir, porque claro, aquí la lectura de libros, y no he dicho ni el libro, ni he dicho absolutamente nada, y queda un poco mal, ¿no? pero bueno, no, es simplemente que estaba hablando con Merichel, que me comentó eso, que es que salían ya los libros de Quién cuidará de ti, y entonces, pues estaba pensando que seguramente empezar a leerlo el domingo. O sea, en vez de empezarlo ya, empezar el domingo y hacer un calendario de cara al domingo. Vale. Haré el grupo ya y todo eso, pero de cara al domingo, para que creo que los que lo cogieron en la preventa por ebook, creo que los tienen ya. Ujú. Y los que, como yo, lo pedimos en físico, creo que salían hoy. Así que, Vale. Si para queréis dar un poco de tiempo participar, y todo eso, sí. Si queréis participar, simplemente recordad entrar en el grupo y Aritz cuando pueda que creará el grupo Sí. particular. ujú, sí, y es terror feel good. Sí. Va a ser feel good. No es feel good, no, pero es terror, pero es Es terror. que se me había olvidado comentarlo. Ahora Sí. sí que nos vamos. Que vaya Sí. todo Ahora. muy bien y mami, que estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta la Chao, próxima. chao. 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 Chao.